El acta de la sesión 18ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 19ª queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido por la comisión los siguientes documentos. Un oficio del Servicio Nacional de Menores, quienes remiten información relativa a la glosa número 4 de la Ley de Presupuesto del año 2022. También se ha recibido una nota del subsecretario de Prevención del Delito, quien se excusa de asistir a esta sesión por problemas de agenda, señalando, no obstante, que asistirán en su representación el director de estudios, don Sebastián Acevedo, y el director de gestión territorial, Adolfo González, y el asesor legislativo, Rodrigo Muñoz Baeza. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a la comisión, entonces, adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. ¿Sí? Diputada Sara Concha pidió la palabra, ¿no? No. Ahí. Ya, continuamos entonces. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. ¿Tampoco? Ya, no hay palabras. Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas Cordero, Morales, doña Carla Osandoni Santibáñez y de los diputados Becker, Bertrán, Longton, Manucheri y Videla, que modifica el Código Civil en materia de administración de los bienes propios de la mujer casada en régimen patrimonial de sociedad conyugal, boletín número 14.894-18. Para este propósito se ha invitado a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana. Ella estaba viendo el tema de... ¿Sí? ¿Presentaron excusa? ¿La ministra de la Mujer? No se presenta. Paula, ¿se ha recibido alguna excusa de parte del Ministerio de la Mujer, como excusando a la ministra? Estoy revisando y no me ha llegado nada. No. No me ha llegado una excusa de la ministra de la Mujer. Ya, entonces vamos a pasar al punto 2. Bueno, yo sé que la ministra estaba viendo el tema de la extensión del postnatal, estaban en eso. Sí. Bueno, entonces pasamos al punto 2 de la tabla, que es recibir a la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro Carmona, y al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolvarán, respecto al balance policial que realizó Carabineros de Chile sobre la cantidad de menores de edad que han sido detenidos por delitos durante este año, en el cual, según reportes del Departamento de Análisis Criminal, en lo que va de este año, se registran 25.591 detenidos por robo con fuerza y delitos violentos, de los cuales 3.155 son niños, niñas y adolescentes, y de este grupo 1.097 han cometido robos con fuerza, mientras que 2.058 han protagonizado robos violentos. Asisten por la Subsecretaría de Prevención del Delito el director de estudios, Sebastián Acevedo. Llegó, ¿no? ¿O está en telemático? Está don Rodrigo Muñoz por ahora, está don Rodrigo Muñoz Baeza. Y el director de estudios de gestión territorial, Adolfo González, y el asesor legislativo, Rodrigo Muñoz Baeza. Pero ¿quién es el subrogante, el subsecretario de Prevención del Delito? Don Rodrigo. Sí, disculpe. Quien estaba ejerciendo es don Sebastián, en ese caso. Don Sebastián, ¿dónde está?
Estamos justamente conectándonos a la sesión para que podamos exponer. Ya, ok. Podemos partir entonces. Ya, entonces vamos a partir por la subsecretaria para dar tiempo para que alcance a llegar don Sebastián. Entonces, saludamos ahora formalmente a la subsecretaria de la Niñez, Yolanda, bienvenida. Un gusto tenerla acá. Eh, Así que bueno, vamos a pasar a darle la palabra respecto a este tema que lo conversamos, Sí. que es muy importante Bien. para esta comisión. Buenas tardes, presidenta, y por su intermedio saludo a quienes le acompañan en esta comisión. Agradecer la invitación y por supuesto que para mí en lo personal era muy importante estar aquí presencial con ustedes, considerando, no porque desvalore el hecho de hacerlo vía telemática, sino que creo que para mí por lo menos el poder mirarnos a los ojos es muy importante, sobre todo en este tema, que yo sé que a ustedes les preocupa y les ocupa, al igual que a nosotros como Subsecretaría de la Niñez. Primero que todo, quiero hacer la entrega de una minuta respecto, se la entrego sobre el aumento de los delitos violentos, que es el tema que nos convoca, y de ser necesario de manera digital se las hago llegar también. ¿Por qué? Porque efectivamente el equipo jurídico que me acompaña, y hoy día está conmigo Camila Ostornol, hizo un detalle muy importante respecto a la temática que nos convoca. Pero yo la verdad es que quise pararme desde otro paradigma, un paradigma más humano, que no resta de humanidad a esa minuta que le acabo de entregar, pero que tiene que ver con lo que somos nosotros y nosotras como ciudadanos, pero en este caso ustedes como legislativo y en el caso nuestro como ejecutivo. Entonces, quiero destacar, primero, nuevamente agradecer la instancia, pero decirles que desde el 15 de marzo de este año 2022 tenemos una ley de garantías, ¿ya? Que implicó realmente un cambio bien significativo, yo me atrevería a decir paradigmático, porque tiene que ver con una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de mirar el tema de las niñeces y las adolescencias, ellos y ellas como sujetos de derecho. O sea, tenemos una ley que ampara a los niños, niñas y adolescentes hoy día. Y desde ahí nosotros como adultos creo que debemos reaprender a relacionarnos y dejar de tener una mirada adultocéntrica respecto a cuáles son las demandas, necesidades de los niños, niñas y adolescentes. En la medida en que nosotros sigamos pensando como sociedad de la misma manera, nosotros, ustedes como ciudadanos y ciudadanas, independientes del rol que les compete hoy día, la verdad es que va a ser muy difícil entender este cambio de paradigma y también hacer propio lo que significa esta ley de garantías. Estamos en un proceso de difusión de la ley, porque no ha sido fácil, fue una ley aprobada hace muy poco tiempo, y por lo tanto, en la medida en que nosotros cambiemos de esta mirada adultocéntrica a una mirada desde la otra esquina, como digo yo, lo que significa efectivamente entender a los niños como sujetos de derecho, vamos a poder avanzar y abordar la temática que nos convoca hoy día. Quiero destacar 3 aspectos de la ley. Primero, la intersectorialidad que nos convoca hoy día a nosotros como ejecutivo y a ustedes como legislativo, y así a todas las instituciones y ministerios y servicios que tengan que ver con esta temática. Por otro lado, en la medida en que nosotros efectivamente podamos trabajar de manera intersectorial, creo que vamos a poder contribuir a disminuir estas cifras que nos han no solamente alarmado, sino que nos han puesto en una situación de alerta permanente respecto a qué está pasando con las niñeces y las adolescencias en torno a los robos de alta connotación y los portonazos donde ellos se ven involucrados. Por lo tanto, primero destacar de la Ley de Garantías de la Niñez esta intersectorialidad. En segundo lugar, algo que nos compete nuevamente, que es la inexcusabilidad de esta ley. O sea, hoy día todos los órganos de la administración del Estado están y estamos obligados a responder frente a una solicitud por una vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
O sea, no hay excusa para no atender esa demanda. Y eso en un plazo de no más de 5 días, donde aquellos que se vean involucrados o reciban esta denuncia lo deriven a la institución correspondiente con el fin de poder atender esa demanda y, por otra parte, darle una respuesta al tutor o tutora, al padre o a la madre de este niño que ha vivido alguna situación compleja. Por otra parte, el otro aspecto que me parece relevante mencionar es el sistema de garantías. La ley lo establece y, por lo tanto, el Poder Judicial, las policías, los tribunales de familia, el Congreso, ustedes, la Defensora de la Niñez, el Servicio de Protección Especializado, que es parte, digamos, de esta ley, y el Servicio de Reinserción Juvenil, que está recientemente aprobado, y que ambos van a reemplazar al CENAME, generan este gran sistema, una parte importante de este sistema de garantías de la niñez. Y una de las expresiones de este sistema son las oficinas locales de la niñez. Y aquí voy a entrar directamente a su demanda, Presidenta, y que, para ponerlo en un lenguaje sencillo, es una suerte de ventanilla única donde la familia, el tutor o el mismo niño, niña o adolescente van a recibir una respuesta a las múltiples demandas que pueden generar al momento de acercarse a esta oficina local de la niñez que va a funcionar en un municipio. Nosotros tenemos comprometidos de aquí a final de año a tener 90 oficinas locales de la niñez en 90 comunas a lo largo de todo el país, más 15 pilotos que ya están funcionando también en diferentes regiones del país. ¿Por qué les menciono esto? Porque las demandas a las cuales se van a dar respuestas no solo van a estar vinculadas a la vulneración de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que la protección administrativa que va a entregar esta oficina local van a permitir esta derivación en caso de que sea necesario dar una respuesta desde esta intersectorialidad que les acabo de mencionar, ¿ya? A ver, estamos muy conscientes como Subsecretaría de la Niñez y como Ejecutivo. Nosotros tenemos un rol articulador desde la Subsecretaría de la Niñez, pero fundamentalmente lo que nos importa, y a los que quiero invitarlos sin ser naif, ingenua con lo que les voy a decir, es a que podamos trabajar primero que todo el concepto de la prevención. Luego, proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, porque lo que está pasando hoy día con el alto nivel de niños y niñas y adolescentes que están participando en delitos de alta connotación son niños que han sido vulnerados en sus derechos. Porque hoy día las mafias y el narcotráfico vulneran esos derechos seduciéndolos en términos de que les resulta mucho más atractivo a ellos y a ellas hoy día ser un soldado del narcotráfico o ser a las niñas una burrera. Y también ser parte de estos delitos donde por la edad de los niños y niñas les resulta a ellos mucho más fácil poder manejar la situación. Entonces, por eso lo que yo les planteo respecto a lo que usted nos había solicitado abordar, Presidenta, es que en la medida en que nosotros podamos efectivamente hacer un trabajo intersectorial, ya no desde los diagnósticos, tenemos todos los diagnósticos, tenemos la información que nos ha entregado Carabineros de Chile con respecto, digamos, a la participación de los niños. Es una evidencia, esa es una clara evidencia, pero también la clara evidencia es que esos niños y niñas están siendo vulnerados en sus derechos. Por lo tanto, desde ahí, lo más probable es que el subsecretario haga una presentación de prevención del delito, haga una presentación también desde las estadísticas. Yo quería abordarlo desde una perspectiva distinta y no quiero ponerle un énfasis desde el rol que nos toca a nosotros, porque seguramente la mayoría de los que están aquí son padres y madres. Pero nosotros hemos tenido la posibilidad de dar una educación de calidad a nuestros hijos e hijas, entregarle una formación valórica que los hace hoy día instalarse en la sociedad de una manera distinta. Pero creo que es importante hoy día no estigmatizar a estos niños, niñas y adolescentes que son parte de estas redes, digamos,
donde el narcotráfico y las mafias de diferentes tipos los han cooptado. Porque además es muy importante, si nosotros queremos tratar de evitar que estas cifras aumenten, dentro de esta intersectorialidad, resulta fundamental que ellos puedan ser parte, al igual que todos los niños, niñas y adolescentes que están en las escuelas y en los liceos de este país, de espacios culturales, espacios deportivos que les permitan a ellos sentirse atraídos para estar en la escuela. Yo también me pregunto, y creo que es un cuestionamiento que deberíamos hacer, cuán atractivo resulta para nuestros niños y niñas hoy día el currículum que la escuela les está entregando. La pandemia hizo un daño enorme en términos de haberlos alejado durante casi 2 años de su grupo de referencia, que eran sus compañeros de la escuela y del liceo. Y cuando vuelven con altos índices de violencia, porque también durante 2 años eventualmente ellos vivieron violencia intrafamiliar. Y esto es transversal a las clases sociales, no tiene que ver con que son niños vulnerados o vulnerables o son hijos del ABC1 que le llaman, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que les quiero plantear que nosotros hoy día, desde nuestro rol articulador, nos hacemos cargo de esta realidad, que efectivamente han aumentado la participación de los niños, niñas y adolescentes en este tipo de delitos, y desde este rol articulador, conjuntamente con el Ministerio de Educación, conjuntamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el Ministerio de Salud, para hacernos cargo de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Trabajamos en conjunto para que podamos avanzar un poco. Yo en eso quiero ser bien realista. El compromiso está, las herramientas técnicas y políticas están para poder avanzar, pero también para poder lograrlo tenemos que hacer un trabajo más fuerte con el intersector, y que es lo que estamos haciendo hoy día. Eso es lo que puedo mencionar, Presidenta, y por su intermedio agradecer a los presentes. Espero haber sido clara con mi planteamiento y estoy a disposición si necesitan que pueda enfatizar algo más. Muchas gracias, subsecretaria. Es importante, tal como lo dice usted, o sea, acá estamos viendo un tema que es grave, especialmente, como lo dice usted, porque se están vulnerando los derechos de estos niños, niñas y adolescentes que están cometiendo delitos. Es importante lo que usted señala respecto de cómo nosotros podemos prevenir, porque esa es la etapa como más fundamental, porque la prevención va a evitar todo lo que puede suceder en un futuro, porque no es lo mismo rescatar a un niño antes de que cuando ya ha cometido un delito o se encuentra inserto dentro de estas redes, que son tan difíciles de salir, de zafar. Pero acá hay temas, especialmente lo que usted señaló con este rol articulador, y en esta materia a mí me gustaría saber, porque se está discutiendo la ley de presupuesto, y ustedes ya pasaron por la subcomisión. Entonces, en materia presupuestaria, porque aquí o sea, acá estamos hablando de intenciones, pero estamos hablando de acciones, tal como lo dijo usted, preocupados y ocupados. Entonces, para ocuparnos se necesitan recursos. Entonces, ahí me gustaría saber cómo a ustedes les fue en la partida presupuestaria que estaba enfocada a abordar precisamente este tema. A ver, yo Sí, pero voy a preguntar, diputada Muñoz, di la palabra a la subsecretaria para dar la respuesta y después le voy a dar la palabra. Ya. A ver, respecto a lo que nosotros nos compete como Subsecretaría de la Niñez, yo puedo hablar desde nuestro rol fiscalizador respecto a el servicio de protección de la niñez. Y lo que le puedo decir en términos generales,
desde la protección del servicio hoy día, el presupuesto en la comisión mixta fue aprobado y tiene un aumento significativo para poder dar respuesta a todas estas situaciones que estamos viviendo en términos de la prevención y de hacernos cargo de aquellos niños que ya han sufrido vulneración de sus derechos. O sea, en concreto le respondo que sí aumentó el presupuesto para el servicio de protección de la niñez, ¿sí? Y desde ahí el servicio, digamos, se va a hacer cargo de, con sus diferentes programas, de atender estas demandas y necesidades que están surgiendo y evitar de manera, no me atrevo a decir significativa, pero sí importante, que niños, niñas y adolescentes, porque de nuevo tiene que ver, Presidenta, con el trabajo intersectorial, como el servicio también se vincula, al igual que nosotros, con educación, para poder reincorporar a niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, a la escuela, porque ha habido un número importante de niños que han dejado de asistir, pero desde este trabajo intersectorial, el servicio, nosotros, Ministerio de las Culturas y las Artes, el Ministerio de Educación, como mencioné recién, y, por ejemplo, el Ministerio de Salud, se va a trabajar intersectorialmente para poder abordar este tema. Con eso respondo, digamos, que efectivamente el presupuesto aumentó, y en el caso nuestro de la Subsecretaría ¿cómo se llama? La Subsecretaría de la Niñez, nosotros hoy día vinimos justamente a fundamentar por qué el programa de atención a la salud mental infantil, si bien es cierto, no había aumentado el presupuesto, nosotros en este trabajo intersectorial, y eso es importante porque tiene que ver con cómo abordamos el trabajo con 3 programas, la salud mental de nuestros niños y adolescentes, y desde ahí logramos un cierto equilibrio emocional para que ellos puedan enfrentar su cotidianeidad nuevamente, volver a la escuela, y bueno, o sea, yo hice la presentación y el senador Casta, el presidente, nos pidió que le hiciéramos llegar una minuta, pero con eso ya cerramos, y el presupuesto de nuestra subsecretaría, con el PASMI, con el programa de apoyo a la identidad de género, el Chile Crece Contigo, que son programas, el Chile Crece Contigo es un programa emblemático que tenemos como subsecretaría, vamos a ir dando respuesta, digamos, desde la primera infancia, para poder prevenir las situaciones de violencia que puedan vivir o se vean envueltos los niños, niñas y adolescentes. Y solamente me dan el dato que tiene un 15% más que en el año 2022 el presupuesto del Servicio de Protección Especializada. Muchas gracias, subsecretaria. Diputada Muñoz. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todos los presentes, también a la subsecretaria. Y sí, yo quería enfocarme en lo que es las oficinas locales de la niñez. Recordar que, bueno, yo vengo del periodo pasado y aprobamos muchas leyes en relación, ¿cierto?, de protección a la infancia. Ya se creó la subsecretaría, la defensoría, el servicio de protección especializado, el servicio también de reinserción social. Exacto. Bueno, entre otros. Pero mi punto medular es que garantiza, como bien se sabe, se debe cumplir con plazos, se debe cumplir con presupuesto, se debe cumplir con cobertura, y yo también tengo muy claro que de aquí a fin de año, que quedan 2 meses, se deben quedar establecidas 90 oficinas, ¿cierto?, locales de la niñez. Mi pregunta va en esa dirección de los plazos, porque las proyecciones, recordar que son años, ¿cierto?, de que se tiene que cumplir con todo lo que es la cobertura de la protección de la infancia, específicamente con las oficinas locales de la niñez, porque ahí es donde evidentemente se va a trabajar fuertemente en lo que es la prevención, evitar que los niños lleguen al servicio especializado de protección, el ex-CENAME, porque ese yo encuentro que es un objetivo fundamental, o sea, llegar antes, ¿cierto?, como usted también lo ha dicho. Entonces ahí también ese es mi pregunta, ¿cierto?, en el ámbito de cómo va el presupuesto para las oficinas locales de la niñez, la proyección, el diseño de programa, porque quedan 2 meses para cumplir la primera etapa, y nosotros también como comisión la semana pasada enviamos un oficio al respecto específicamente sobre las oficinas locales, así que también aprovecho, ¿cierto?, de recordar ahí para que nos den la respuesta al respecto. Lo otro, el trabajo intersectorial, eso también es muy medular, porque nosotros
como comisión aquí de manera transversal también apoyamos, ¿cierto? Solicitamos la sesión ahora que estamos teniendo, pero también la sesión de sala. Y el trabajo intersectorial, recordar que tenemos que trabajar lo que es la prevención del delito, en el ámbito educacional, evitar la deserción escolar de los niños, y en el ámbito de salud, en el ámbito de salud mental. Entonces también específicamente preguntar cómo va el trabajo con la prevención del delito, específicamente con el sistema Lazos, que yo hace años atrás también lo he pedido más recursos para ellos porque involucra evitar la deserción escolar, trabajar con la familia de manera integral, y este sistema Lazos involucra también la prevención del delito específicamente, pero en el ámbito educacional. Entonces, con todos esos elementos que son tan importantes, ¿cómo va ese trabajo? Con eso, con evitar la deserción escolar y el trabajo de salud en el ámbito presupuestario y en el ámbito también de coordinación. Esas dos preguntas quería hacer, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Muñoz, subsecretaria. Le agradezco la pregunta a la subsecretaria, o sea, perdón, a la diputada, porque en estos momentos estamos justamente en proceso de firma de los convenios con las municipalidades que están comprometidas para las 90 oficinas locales de la niñez, en un proceso de capacitación a aquellas que ya avanzaron en un primer ciclo y donde el Banco Mundial, con el cual tenemos un convenio hoy día, han entregado las herramientas de capacitación para aquellos profesionales que van a formar parte de estas OLN. Y respecto al traspaso de recursos, una vez que tengamos, y corrígeme Camila, pero una vez que tengamos firmado ya todos los convenios, vamos a empezar a hacer paulatinamente el traspaso de recursos para que se puedan, esos profesionales, diputada, que ya están capacitados, puedan empezar a ejercer su rol en la oficina local de la niñez. ¿Sí? Y la otra pregunta respecto al trabajo, dígame. Puestos destinados para lograr la meta que corresponde a la implementación de la ley. Eso también es muy importante. No le escuché. Diputada Muñoz, ¿puede repetirnos, por favor? Porque no se entendió. No sé. Sí, lo que pasa es que también yo preguntaba en el ámbito presupuestario de la implementación de las oficinas locales de la niñez, porque recordar que esto tiene que tener es un trabajo arduo, aparte de los convenios, va la inyección de recursos. Entonces, si los recursos están ya destinados para la implementación de las 90 oficinas. Sí, tenemos... como primera etapa. Sí, perdón, Presidenta, por su intermedio. Diputada, tenemos 5 años para la instalación de las oficinas locales de la niñez y el traspaso de los recursos se va a ir haciendo paulatinamente para efectivamente poder instalarlas de manera adecuada y no tenemos ninguna dificultad, digamos, con aquello. Y para las 90 oficinas locales de la niñez, que es lo que tenemos comprometido para final de año, ese presupuesto está destinado para aquello. No sé si me escuchó. Sí, parece que sí. Sí. Ya, ok, gracias, subsecretaria. Respecto de las oficinas locales de la niñez, usted habla de 90 municipios. ¿Cómo llegaron a esos 90? Hicimos una invitación, Presidenta. ¿Ya? Hicimos una invitación a los alcaldes y alcaldesas para que, digamos, si tenían interés en participar, lo hicieran. Pero además teníamos donde hubieran hoy día OPD presente, y esas OPD se van a ir en el tiempo cerrando para que las OLN se hagan cargo de esas demandas. Por otra parte, se priorizó que tuvieran GSL, gestión social local, y que no tuvieran OPD. Esos fueron los requisitos, que tuvieran GSL y por otra parte que no tuvieran OPD. Y las que tenían OPD, lo que vamos a hacer es ir paulatinamente cerrando esas OPD, y los alcaldes y alcaldesas van a tomar la decisión, digamos, si el personal que estaba en esa OPD transita a la OLN, para no dejarlo, pero tiene que ver con las competencias que hoy día también nos pone el Banco Mundial respecto a ciertos parámetros para que esos profesionales puedan transitar y se hagan cargo de las OLN. Pero los requisitos eran tener GSL y no tener OPD, y las que los tienen van a ir cerrando esas OPD y van a transitar a OLN.
ahora sí. Gracias, subsecretaria. Más consultas, diputado Zafiri. Saludarla, subsecretaria, un agrado poder compartir con usted. ¿Qué duda cabe, cierto, que usted tiene un tema por resolver complejo y especialmente sensible, ¿cierto? Estamos hablando de niños y niñas que hace muchos años y con mucho tiempo han estado viviendo una situación irregular, por calificarla de alguna manera. Usted habla y asume, y eso es interesante, ¿cierto?, cifras alarmantes. Robo, portonazos, delincuencia juvenil, ilícitos de alta connotación, niños soldados del narcotráfico, homicidios. Y se lo pregunto súper en la buena, porque para mí es un tema sensible esto. Hemos visto programas de televisión que han dejado al país, ¿cierto?, sumidos en una tristeza tremenda respecto de lo que ha ocurrido con el Sename, por ejemplo. Nosotros vivimos en las regiones también situaciones complejas, yo soy de la Araucanía. Y entendiendo la voluntad política del gobierno de intentar resolver este tema tan grave, no sé cuál puede ser la diferencia entre los intentos que se han hecho, ¿cierto?, en los gobiernos anteriores, todos los gobiernos anteriores, por superar este tremendo problema con la que el gobierno del presidente Boric pretende enfrentar ahora el problema. Lo digo porque de repente hemos sentido la frustración de que es un tema que se repite, aumenta, y cuando estamos hablando de niños lo hace más sensible. Yo de verdad espero que les vaya muy bien, yo creo que el país entero espera que les vaya muy bien. Pero mi pregunta es esa: ¿cómo enfrentamos la diferencia de no haber podido resolver este tema o minimizar el tema? Todo lo contrario, ha ido aumentando, entiendo, si me equivoco me lo dice, para poder tener la esperanza, ¿cierto?, de poder ir avanzando en este tema. Subsecretaria. Por su intermedio, presidenta, le respondo al diputado. Por su intermedio, presidenta, le respondo al diputado. A ver, yo creo que aquí hay un tema que es absolutamente racional, diputado. No es solamente la voluntad o el compromiso. Aquí hay una ley de garantías de la niñez que funciona desde el 15 de marzo, que nos mandata a nosotros como subsecretaría de la niñez a coordinar al intersector, a supervisar al servicio de protección especializada, y desde ahí el trabajo intersectorial nosotros lo estamos monitoreando permanentemente. El hecho de que podamos tener una relación directa y cercana con la Subsecretaría de Prevención del Delito o con el Ministerio de Salud, como mencioné recién, o con el Ministerio de Educación, con quien tuvimos hace pocos días atrás con el ministro y el subsecretario, particularmente con el subsecretario estuvimos en Iquique con la AMUNOCHI, la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile, donde abordamos esta temática, donde la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, nos planteó con mucha vehemencia y con mucha seriedad la necesidad de que nosotros consideráramos a los alcaldes y alcaldesas, porque ellos son los primeros gestores en el territorio. Y a mí me pareció muy interesante ese planteamiento, porque eso nos permite a nosotros poder traspasar lo que significa la ley de garantías. Entonces, si usted me pregunta, mi respuesta es vehemente también, pero de manera muy respetuosa, decirle que la ley de garantías es una diferencia, porque a nosotros nos obliga hoy día como Estado y a cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, como decía hace un rato atrás, el hecho de hacernos cargo y de recoger, digamos, esas demandas, porque tiene que ver con la inexcusabilidad de la ley hoy día. Entonces, yo no le puedo, y me parecería muy irresponsable en lo personal, pero también políticamente, decirle, diputado, nosotros vamos a cambiar esta realidad que estamos viviendo. O sea, yo como educadora además me hago cargo de lo que está pasando cotidianamente. Ayer vimos en las noticias lo que pasó en un jardín infantil en Bajos de Mena,
que es terrible. Es terrible que tengamos que hablar de que es necesario utilizar un protocolo para que los niños se metan debajo de las mesas y las educadoras le canten canciones para que no escuchen las balas. Pero también no podemos desconocer que esto es parte de una sociedad que hoy día, que particularmente en el caso de Chile, que estamos en el sur-sur, al final del mundo, ha permeado de manera muy potente y muy fuerte el narcotráfico, la realidad que viven las poblaciones chilenas. Entonces, desde ahí, lo que yo le digo, la ley de garantías nos permite a nosotros decir que vamos a poder avanzar un poco y me gustaría que ojalá, si nos volvemos a encontrar el próximo año, estemos hablando de cosas más positivas respecto a cómo han avanzado o cómo ha avanzado esa instalación de la ley de garantías. Y me quedó una pregunta que había hecho no sé si está respecto al trabajo intersectorial. A ver, nosotros ayer tuvimos una reunión de trabajo, también no con diagnósticos, de la comisión intersectorial, digamos, el comité interministerial, que es una cuestión mucho más amplia. Nosotros somos parte de una comisión que lideramos como subsecretaría, que tiene esta comisión coordinadora, lo que hace es mover un plan de acción concreto respecto a lo que pasa en relación al servicio y cómo la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio del Deporte a través de su subsecretaria, la directora de Cernamec, la directora de Junji, de Integra, por mencionarle algunos de los que estaban, presidente de la Corte, bien digo, no, ministro de la Corte Suprema, por mencionarle algunos, y nosotros lo que hacemos es insumar y crear un documento que sea una base para que el presidente a final de año tenga, ver cómo enfrentar esta realidad que estamos viviendo. Y uno de los temas que abordamos con mucha fuerza es justamente el aumento de la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos de alta connotación. Entonces, lo que le quiero decir es que esta comisión no se dedica a discutir grandes máximas, sino que acciones concretas que nos permitan entregarle una propuesta al presidente y que él la apruebe y que podamos seguir avanzando y trabajando durante el 2023. Gracias. Diputado, su micrófono. Solo le consultaba porque yo creo que es interesante que la gente sepa, ¿cierto?, qué es lo que se está pensando hacer, y no lo digo como una crítica, lo hago como una consulta para que quede claro, y me alegra mucho su respuesta. Y también comparto con usted que ojalá este otro año tengamos mejores resultados. Esa es toda mi inquietud. Muchas gracias, diputado. Diputada Pizarro. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por estar acá, subsecretaria y quienes le acompañan. Yo también soy de profesión educadora de párvulos. Y lo primero que quiero decir que comparto absolutamente de cambiar esa visión adultocéntrica. Uno escucha muchas veces adultos y adultas condenar a los niños y niñas como que fueran culpables de origen en el dolor y la violencia en que viven. Soy educadora de párvulos, además que ejercí en jardines, exacto, o sea, ahí nos vimos alguna vez. Y uno ahí conoce la realidad, entonces hablar en otros términos es una brutalidad, por decirlo lo menos, condenando esa situación que nace en el origen ya es de profunda injusticia. Entonces tengo hartas preocupaciones que no sé si ahora pueden ser respondidas, pero sí me gustaría que se oficiaran en relación a que este aumento del 15%, de qué manera va a ser distribuido y hacia qué programas o a qué acciones que nos permitan ver quizá esa mejora de la que habla el diputado Zafirio, porque tiene que ver, yo creo en la intersectorialidad, incluso incluyendo este Parlamento, en esa intersectorialidad que nos tiene que ver cuando legislamos, cuando hablamos de presupuesto que tenga un correlato con la necesidad. Nos basta con decir, nos conmueven y nos importan los niños y las niñas. Y los adolescentes. Entonces, primero eso, ¿cómo va a distribuirse esos recursos? ¿Cómo van a distribuirse esos recursos para conocerlos? ¿Qué pasa con el programa Mejor Niñez en la práctica, en su implementación de recursos? Porque
hay un tema que nos señalaron en varios visitas que yo realicé incluso no se llaman hogares hoy día, se me olvidó la palabra, las residencias familiares, que tiene que ver con la falta de personal suficiente para la demanda que esto significa. No basta con que no tengamos esos grandes centros y hoy día tengamos una casa. Hay que generar espacios distintos, saber cómo se va a implementar eso. Y lo otro, cómo se aborda el tema que para mí es una tragedia de proporciones, que para algunos llegar y decir echemos migrantes, de las niñas, niños, adolescentes que ingresan en esta migración irregular y que no deja de ser un tema, sobre todo en las zonas donde se producen estos ingresos migratorios, donde el tema, porque ahí nuevamente vuelven esas lógicas poco racionales de cómo se les ocurre. En el país donde estaban también se estaban muriendo con sus hijos, y entonces es un drama eterno. ¿Cómo se aborda en esta migración tan abrumadora que no sé en qué punto o cómo lo vamos a enfocar, porque es un problema de todos y todas? La situación de la migración siempre va acompañada de niñas, niños y adolescentes, primeros afectadas, dolientes y víctimas de esta situación, de las indolencias de los estados, de las situaciones de sus países de origen, de todo eso. Yo entiendo que son preguntas medias extensas, no necesariamente quiero ahora las respuestas, porque a mí lo que me interesa es que podamos incluso conjuntamente estudiar en qué mejorar, por ejemplo, prepararnos para el próximo año para el presupuesto, porque yo sí coincido en algo. Hoy tenemos una ley de garantías que antes no teníamos, y eso nos obliga a todos los poderes del Estado. Entonces, eso es como preguntas, pero para proyectarlas en un trabajo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Somos colegas y coincidencia de apellido. Muchas gracias, diputada, subsecretaria. Presidenta, por su intermedio le respondo a la diputada que le vamos a hacer llegar un oficio a la comisión, y tomamos nota de sus demandas para poder responderlas, y agradezco mucho su planteamiento, diputada, en términos de que a lo mejor pudiéramos discutir juntos para ver de qué manera podemos avanzar de mejor manera y fortalecer lo que decía usted, diputado Zafirio. Desde nuestra perspectiva, esta es una co-construcción, y sin duda desde su experiencia en los temas de niñez y la experiencia de cada uno de ustedes, nosotros vamos a también poder mejorar, y además nos van a poder ayudar también a fortalecer la presentación del presupuesto 2023. Así que respondemos a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Alguna otra consulta, opinión para pasar a la Subsecretaría de Prevención del Delito? Ya, entonces le vamos a dar la palabra a don Sebastián, la bienvenida, porque no estaba hace un rato atrás, a don Sebastián Acevedo, director de estudio, y tengo entendido que está subrogando también al subsecretario. Don Sebastián. Allá. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que a nosotros nos compete es presentar un diagnóstico sobre la estadística de la participación de niños y niñas adolescentes en distintos tipos de robo, lo cual voy a proceder por su intermedio, Presidenta. A grandes rasgos, lo que nos preocupa como subsecretaría, pero también como país, es la participación de los niños y niñas adolescentes en delitos, pero no cualquier delito, sino los delitos más violentos. Y en ese sentido, a pesar de que los medios de comunicación estamos bastante informados sobre la participación de esos niños en delitos como las encerronas, cuando nosotros vemos desde el punto de vista histórico la participación de los niños y niñas adolescentes desde el 2014 hasta el 2022 ha ido disminuyendo.
En ese sentido, es una buena noticia que nuestros niños hayan dejado de acceder o participar en este tipo de ilícitos. Acá vemos la primera lámina, que es la participación de lineal rojos, donde ustedes pueden ver la línea roja, que es frecuencia. No me voy a atender tanto también el gráfico, lo principal es que hay una disminución con respecto a los robos. Acá también tenemos una distribución por región, donde algunas regiones como la metropolitana y la Araucanía tienen una mayor participación de niños y niñas adolescentes en los delitos de robos, pero sigue siendo baja ese nivel de participación. Ahora, lo más preocupante, donde sí los datos nos dan una señal clara, es un incremento en la participación de niños y niñas adolescentes en delitos violentos, en robos violentos en particular. Y ahí ustedes pueden ver que, a pesar de que ha disminuido en el tiempo con respecto a 2014, se ha pegado un incremento desde 2021 a 2022, lo que va del año, de 1.221 a 1.310 personas, niños y adolescentes, que participan en esto. Es decir, del total de personas que están involucradas en este delito, el 20% pertenece a niños y niñas adolescentes. Sin embargo, el delito que más ha aumentado la participación, y tiene que ver también desde un punto de vista del mercado del delito con respecto a los bienes que se puede acceder, ustedes sabrán que también las dinámicas delictuales van variando según los bienes. Hasta hace 5 años robar un celular era lo más ventajoso en términos de obtener un botín que se pueda vender. Ahora, con la dinámica también de delitos, toda la cadena que hay detrás de los delitos de robo a vehículos, ha habido una mayor participación de niños adolescentes, y hasta enero de agosto de este año, cerca de la mitad de aquellos que participan en este tipo de delitos son niños y niñas adolescentes. Por lo tanto, también, a pesar de la buena noticia que ha habido una disminución con el tiempo, en delitos en general, en particular en este delito, que no es tan frecuente en comparación a otros delitos, hay un aumento de menores de edad. Y finalmente, en delitos no violentos, sigue la tendencia a una disminución en la participación de nuestros niños en este tipo de ilícitos, a pesar de que incluso sigue disminuyendo en el 2022. Entonces, a grandes rasgos, reconocemos una disminución de la participación de niños y niñas adolescentes, a pesar de lo que podría pensar en sentido común, de que cada vez están involucrándose más en esto, pero sí se reconoce la preocupación en delitos específicos como el robo de vehículos, donde cerca de la mitad del total de detenidos pertenecen a ese rango etario. Eso tiene que ver con las regiones, principalmente la Araucanía y Aysén, pero las cifras también son bajas, entonces también ahí los términos son más relativos. Ahora me acompaña mi colega. Presidenta, buenas tardes. Por su intermedio, un saludo a todos los diputados. Mi nombre es Adolfo González, jefe de la División de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y queremos añadir a las estadísticas delictuales que comprometen a adolescentes lo que es la oferta programática de la Subsecretaría de Prevención del Delito con relación a esta población. Lo que tenemos en ejecución desde el año 2012 es el programa Lazos. Este programa es un programa que está orientado a la prevención del ingreso de la carrera delictual de adolescentes, de niños, adolescentes entre 14 y 17 años. El objetivo, por supuesto, tiene que ver con reducir la probabilidad de ingreso o reingreso de niños y adolescentes a unidades policiales por comisión de delitos o faltas. Y esto se hace a través de un modelo de intervención intensivo y altamente especializado que quiero mostrarles, quiero contarles en una lámina. Hay dos componentes que son centrales para comprender el programa Lazo. Uno, que es un componente de detección temprana,
son equipos que se instalan en los municipios y que están orientados a hacer el diagnóstico de los casos que llegan por distintas fuentes de ingreso. Es decir, entran prioritariamente a través de los listados que nos entrega Carabineros de Chile, de jóvenes que han sido detenidos en las distintas comunas por infracciones a la ley, y también se reciben derivaciones de establecimientos educacionales, servicios de salud, tribunales, y también por demanda espontánea. En este equipo de diagnóstico, lo que se hace es, primero que nada, evaluar el nivel de riesgo social delictual de los jóvenes. Y para esto se aplica un instrumento de tamizaje probado internacionalmente, es un instrumento de origen británico que se hace y que permite identificar a los jóvenes que están en mayor situación de riesgo. ¿Qué se hace con estos jóvenes? Pasan al segundo componente, que es de terapia multisistémica. La terapia multisistémica responde a una licencia de un modelo internacional de Estados Unidos que se aplica solamente en Chile y no es el único país de América Latina donde se aplica, y que está específicamente orientado, focalizado a trabajar con niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y 11 meses con alto compromiso delictual. Es un modelo, como su nombre lo indica, de intervención multisistémica que comprende al niño en su ambiente familiar y comunitario. Es el único que muestra evidencia de resultado internacionalmente, es decir, que muestra que efectivamente produce cambios en el comportamiento y en la realidad de los niños, porque actúa directamente interviniendo sobre el funcionamiento de la familia para hacer de que éstas cumplan con el papel que le corresponde en la crianza de los niños y puedan establecer límites en el comportamiento diario de los niños y adolescentes. Esto también tiene la particularidad de que es una intervención 24/7, es decir, tenemos un equipo de intervención que no cita al niño a la oficina, sino que va al domicilio de las familias y trabaja con las familias y está atento durante los sábados, los domingos, donde también pueden haber intervenciones porque son días críticos. Enseguida, lo que podemos contarles es sobre los productos y resultados que se generaron durante el 2022. Son 43 las comunas que cuentan con ambos componentes, es decir, equipo de detección temprana y terapia multisistémica. Esto significa 25 comunas de la región metropolitana y 18 fuera de la región metropolitana. Ya se han atendido durante el 2022 casi 7.000 niños y adolescentes a través de los equipos de detección temprana y se han incorporado a terapia multisistémica a 1.676 niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los resultados que ha mostrado este programa con mediciones de evaluación de impacto realizadas por la Fundación Paz Ciudadana en Chile? Primero, que el 94% de los niños atendidos siguen en su hogar. Por lo tanto, no vuelven a ser ingresados a hogares de protección. También el 93% de los casos atendidos desarrollan una actividad escolar y, como se decía en la comisión, la deserción escolar es un factor correlacionado con un mayor riesgo de iniciar una carrera delictual. Y finalmente, en lo que respecta a resultados, el 87% de los casos atendidos no registran nuevas detenciones durante la intervención. Hacia el 2023, conforme la ley de presupuesto que está presentada al Parlamento, el proyecto de ley,
se tendría un aumento importante de los recursos del programa, lo que nos permitiría aumentar en otras 5 comunas al menos esta oferta preventiva. Por su intermedio, Presidenta, eso es lo que podemos contar tanto de estadísticas como de la oferta programática, particularmente de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Muchas gracias. Don Adolfo terminó hablando, ¿no es cierto? Sí, sí, Presidente. Ya, muchas gracias por los datos y la información entregada, interesante, y también en varios aspectos coincide con la información que nos entregó en la sesión pasada la defensora de la niñez, la señora Patricia, especialmente en lo que respecta a la disminución de la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, pero el aumento importante y explosivo respecto de delitos violentos y especialmente relacionados con el robo de vehículos. Así que es importante, bueno, la subsecretaria me señaló también, porque tuvimos una conversación, porque a ella le pareció necesario darme una explicación de por qué no podía estar en la sesión de la semana pasada, y conversábamos precisamente el vínculo que se está formando entre el trabajo de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de la Niñez, que también es un tema importante, sobre todo si estamos hablando de prevención. Diputado Sirio. Una consulta que también la pregunté la vez anterior, pero no salí de la duda, que tiene que ver con los datos estadísticos. 87% de casos atendidos no han registrado nuevas detenciones. Entonces, me gustaría saber cómo calculan esos datos. Si es por niños detenidos o hay otro número, porque si es por niños detenidos, no significa que hayan bajado los delitos, porque pueden haber niños que cometen delitos que no son detenidos. Me gustaría escuchar esa... Desde la subsecretaría, ¿nos puede dar respuesta al diputado? Sí, Presidenta. Sí, dígame. Presidenta, por su intermedio, efectivamente hay distintas formas de comprender la reincidencia. Hay formas de entenderlo en función del número de condenas, hay formas de entenderlo en función del ingreso al sistema policial penal, y también hay una forma que es mucho más compleja, que es a lo que apunta el señor diputado, que tiene que ver con la situación real, es decir, qué es lo que efectivamente está sucediendo, porque perfectamente podría suceder y cabe dentro del margen de error de los porcentajes presentados, de que pudieran haber casos no registrados por el sistema. Esto se hace en función de tanto de el autorreporte que hacen los jóvenes como de los ingresos al sistema policial. Se reciben semanalmente los ingresos de niños, niñas y adolescentes detenidos por carabineros por motivo de infracción de ley. Muchas gracias, diputada Muñoz. Gracias, Presidenta. Saludar nuevamente, ¿cierto?, a los representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y, bueno, este sistema, ¿cierto?, yo, como lo he dicho en otras ocasiones, yo lo he destacado, ya que el trabajo que realiza la prevención del delito es muy importante, porque este sistema tiene resultados. Con el 87%, ¿cierto?, de que menores no registran nuevas detenciones, con que se evita que los menores de edad lleguen a una residencia y se mantengan en su propio hogar con su propia familia, y el número de atenciones, ¿cierto?, de que más o menos el porcentaje, como no tengo la cantidad aquí, ¿cierto?, no tengo los números, pero lo que capté también de la información que nos entregaron, por ejemplo, que de 5.000 menores de edad que tienen problemas, ¿cierto?, en el ámbito de esta área, es donde 1.600 fueron atendidos. Entonces, ahí también yo quería hacer el punto de que, en el fondo, que se aumente solamente 43 comunas a 5 más,
cuando sabemos que en nuestro país tenemos 346 comunas. Ahí tengo mis aprensiones, porque en el fondo lo que hablábamos también anteriormente, ¿cierto? Con la subsecretaria de la Niñez, que acá desde el Parlamento nosotros podemos también pedir mayor presupuesto. Y si este es un sistema que está teniendo resultados, está siendo efectivo y eficiente a la vez, entonces yo considero que el aumento de 43 a, ¿cierto?, con 5 comunas más, es insuficiente, porque recordar que tenemos que llegar antes. Ese también es lo que estamos conversando ahora, ¿cierto? De que la fortaleza debe ser ahora trabajar desde la prevención, y aquí juega un rol muy importante lo de que la Subsecretaría de la Niñez y también ustedes, ¿cierto?, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, ahí es donde yo quería consultar, porque creo que recuerdo la realidad que tenemos en nuestro país. Sin duda sabemos que venimos saliendo de una pandemia, ¿cierto? Pero las cifras, si las llevamos del 2019 al 2022, este año todavía no termina, y esperamos que los delitos violentos, que lamentablemente también se están viendo involucrados los menores de edad, también disminuyan. Pero esa es mi pregunta en el fondo, ¿cierto? Y la reflexión también. Es cierto que yo considero que frente a la realidad que tenemos como país, que se aumente 5 comunas lo encuentro insuficiente, porque tenemos que trabajar fuertemente en lo que es la prevención y atender más niños, más menores de edad, porque si tenemos más o menos 5.000, como le digo, no tengo la cifra aquí, un ejemplo, estamos entonces atendiendo a 1.600 niños, corresponde prácticamente al 25%, ¿cierto? Un poco más. Entonces yo creo que qué mejor que tener cada vez una mayor cobertura, pero con 5 comunas más yo creo que, vuelvo a insistir, creo que es insuficiente. Entonces ahí es donde también yo quisiera poner el énfasis en porque esto es un sistema que está produciendo resultados, y eso yo lo valoro enormemente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada, desde la subsecretaría, no sé, don Adolfo, Sebastián. Presidenta, lo que se ha propuesto, efectivamente, el programa Lazos representa en este momento un aumento del 21% en su presupuesto, de 7.500 millones, se pasa aproximadamente a 9.100 millones, pero se ha propuesto a DIPRES que esto tiene que implicar un aumento, una incorporación secuencial de comunas año tras año en la medida al programa. Hay 80 comunas que están sobre el promedio de detenciones que registra el país, de detenciones de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, eso marca la pauta de cuáles son también las comunas que deberían ser consideradas como prioridad para los años siguientes. Es decir, también nosotros comprendemos de que es fundamental de que este instrumento, que ha resultado ser efectivo y ha podido ser medido y que muestra resultados, pueda ser ampliado a más comunas sucesivamente. Muchas gracias. Presidenta. Diputada Muñoz. Sí, específicamente para, obviamente, desde el Congreso Nacional, apoyar, ¿cierto? Obviamente todo lo que es el trabajo de la subsecretaría. Si nos podría dar el dato, por favor, enviar de las 80 comunas que están con problemas con niños en el ámbito, ¿cierto?, que están involucrados en estos delitos, para evidentemente también empezar a hacer un trabajo ahí de parte del Congreso para solicitando más recursos, ¿cierto?, para estas comunas que lo necesitan. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Muñoz. Más consultas, ¿no? Bueno, entonces agradecer al equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Como señalé anteriormente, es muy relevante el trabajo coordinado que se tiene que hacer con la Subsecretaría de la Niñez, y bueno, como esto también se proyecta a regiones. Eso también es muy importante, con los encargados regionales que pertenecen y que forman parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con, no sé, la representante, las directoras de Mejor Niñez. Es fundamental este tema. Además, el tema de la salud mental, o sea, en regiones es un tema crítico, porque no es solo un problema de infraestructura, sino que también es un problema de equipos, porque no hay médicos.
Hay muy pocos psiquiatras infantiles o que atiendan niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí ese es otro desafío, de cómo lograr que existan mayores especialistas en psiquiatría, porque el problema terrible, que es lo que ha sucedido en la región de Los Ríos, que finalmente los psiquiatras terminan también con licencia psiquiátrica por la carga emocional y la carga laboral. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas muy, muy sensibles en cuanto a personal médico, especialistas también en el tema, porque también están los profesionales de la salud, que no son médicos, pero que también son muy importantes, que estén los psicólogos, enfermeras, TENS, todos. Claramente tienen que contar con una capacitación, una expertise en el tema para que se puedan producir los objetivos que pretendemos, que precisamente proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y protegerlos de exponerlos a situaciones que lleven a convertirse, o sea, a caer en este flagelo no solo de la drogadicción, sino que el narcotráfico y la delincuencia, y donde también los delitos violentos, manejo de armas, porque eso también es un tema muy preocupante, porque los chicos 16 años manejando armas, bueno, lo vemos todos los días en las noticias. Así que quedamos a disposición. Yo creo que le quedó claro tanto al equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito como a usted, subsecretaria, total disponibilidad por parte de esta comisión para trabajar en conjunto. La señora Patricia, la defensora de la niñez, también lo tiene muy claro. También para nosotros es muy importante el involucramiento con Mejor Niñez, con la directora, con Gabriela Muñoz, que parece que ahora es titular. Sí. Ya. Ella era la subrogante, ¿no es cierto?, que asumió como titular. Ya. También es muy relevante para ir trabajando desde regiones. Aquí somos varios diputados y diputadas que estamos en regiones, o sea, fuera de la región metropolitana, porque la región metropolitana también es una región. Sí. Así que totalmente disponibles. Muchas gracias. Agradezco por su intermedio, Presidenta, a la comisión y especialmente a usted por la generosidad, y también nosotros a disposición de ustedes a que hagamos este trabajo conjunto que nos permita hacer un proceso de co-construcción. Muy gentil, muchas gracias. Ya, vamos a pasar a solicitud de los colegas. ¿Algún punto varios? ¿No? ¿No hay puntos varios? ¿No? Ya. Entonces, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, ¿sí? ¿No hay más? ¿No? Ya. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.